Hemos tenido a bien preparar el tema sobre los conceptos indeterminados, pues estos conceptos para algunos son un gran dolor de cabeza, pero hay otros que los pasan por alto, que los superan, no en el sentido que debería ser, sino se muestran, y lo digo con todo respeto, un tanto indiferentes a su problemática. Pues esta tarde tendremos la oportunidad de brindar las características de esta problemática, de por qué estos conceptos indeterminados deben ser analizados y utilizados con extremo cuidado. Bien, sin más preámbulo, pasaremos a las diapositivas. Pero antes haremos una prueba técnica con nuestro estimado coordinador para ver si se ven las diapositivas y se escucha y si el sonido está en óptimas condiciones. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se escucha, por favor? Sí, doctor, se escucha y se aprecia correctamente. Gracias. Muy bien, gracias a usted. Bien, doctores y doctoras, estimada concurrencia, vamos a pasar, y como les había dicho, sin más requilorios, a analizar las diapositivas que hemos tenido a bien prepararlas para ustedes. Pues esta primera diapositiva nos dice lo siguiente. La historia del derecho ha transitado desde la crueldad del ojo por ojo hasta la racionalización y humanización del derecho. Como ven ahí, hacia el lado izquierdo está aquel hito histórico del derecho, de la normatividad. Es un hito, ¿por qué? Porque fue un gran avance. Se pasó del derecho meramente consuetudinario y de la aplicación de estas costumbres a través de una autoridad que discernía la controversia gracias a su criterio, sin norma previa, a un código, así sea tallado en una piedra, pero que tenía la característica de constituir el primer, repito, hito de ley previa. Es decir, se comenzó a cumplir con este principio del derecho moderno, que la norma tiene que estar anunciada con antelación para que sus destinatarios estén avisados de qué conductas estarían permitidas o por lo menos de qué conductas estarían prohibidas. Pues verdaderamente esta sociedad desarrollada en Mesopotamia, la actual Irak, fue una sociedad bastante organizada. No fue una sociedad de, perdone la palabra, salvajes, ni mucho menos, todo lo contrario, pues ya existían muchas de las instituciones que luego fueron asimiladas por el derecho hebreo, incluso en cierta medida por el derecho ateniense y el derecho romano. Entre estas instituciones tenemos el famoso ojo por ojo y diente por diente. Quiero hacer hincapié en esta institución, quiero hacer hincapié en este principio del ojo por ojo, diente por diente. Es un principio primigenio de proporcionalidad, de justicia primitiva, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque en la actualidad este principio de venganza, de justicia retributiva, de mal por mal, se ha cambiado a un principio de justicia de bien por bien. Esa es la gran diferencia. Una justicia, una sanción que sea dada para la venganza de la ofensa o para el mero castigo está proscrita en la actualidad. Las sanciones no pueden ser retributivas en el sentido de mal por mal.
sino las sanciones tendrán otra finalidad. Así sea muy ideal esta, como ya sabemos, el fin preventor, la prevención general o la prevención especial. Inclusive en el caso de penas carcelarias, idealmente se dice que estas penas tienen la finalidad de reeducación, así esta finalidad jamás se cumpla o solo en algunos casos aislados. Pero ahí está la diferencia con ese código primitivo o con ese derecho draconiano. De ahí se transitó a los derechos humanos y hay un salto a la garrocha que he puesto ahí por motivos de tiempo. Pero quiero continuar con esta brevísima historia y brevísima digresión para llegar al punto de los conceptos indeterminados. En síntesis, el Código de Hammurabi ya fue el primer hito de ese principio. ¿Cuál? Ley previa. Luego aquí tenemos toda la línea del tiempo y que saltamos obviamente de Hammurabi a la ley de las 12 tablas, al Código Justiniano, al Corpus Juris Civili, etcétera, ¿no? Lo que ven ahí, y obviamente llegamos a la época de la Revolución Francesa, donde comienza a humanizarse las sanciones. Parece curioso que en la época de Hammurabi, en la época del derecho romano de la antigüedad, no existía pena carcelaria. La cárcel, la prisión, era una medida preventiva. Ya después de la Revolución Francesa, se tratan de humanizar las penas. Ya comienza esa tendencia que hoy tan fuertemente la tenemos, la de humanización del derecho sancionatorio. Entonces se cree que en lugar de aplicar la pena de muerte o mutilar alguna parte de nuestra integridad, se considera humanizante la pena carcelaria. Claro, hoy por hoy sabemos que no ha tenido o no ha cumplido con esa finalidad de humanización. Bien, pero fue ese intento, esa es la mentalidad, ese es el propósito, ese es el concepto, ese es el paradigma. Muy bien. Entonces, pasemos a lo siguiente. Esta presentación nos dice, no más sanciones sin pruebas o pruebas de ordalía. Hay que retroceder, tanto en el Código de Hammurabi como en la Edad Media. Se tiraba, por ejemplo, por decir, a las aguas, al río, o a algún mar, etcétera, a la persona inculpada. Si se salvaba, quería decir que Dios lo había salvado porque era inocente. Y si se hundía, era culpable. Dios no le había dado la bendición porque precisamente era culpable. Entonces, ahí vemos la mitificación, la irracionalidad del derecho probatorio. Bien, eso felizmente ya hemos superado. Espero que del todo. Luego acá tenemos la siguiente que dice, no más sanciones sin norma clara y previa. Ese es el punto al cual quería llegar esta tarde con ustedes. Si bien es cierto, ya la prueba de ordalía ha sido proscrita, pues creo que todavía hay dudas sobre este propósito del derecho moderno, que la norma sea clara y sea previa. Bueno, ¿para qué? Para que tengamos un derecho con menos discrecionalidad, con más racionalidad, pero sobre todo con humanidad. Pues señores y señoras, doctores y doctoras, bienvenidos al tema de la teoría de los conceptos indeterminados y una propuesta para reducir los márgenes de arbitrariedad, de ideología y parcialización. Pues debo adelantar ya que uno de los filósofos que trató este tema, Ronald Dworkin, cuando se hablaba de estos conceptos indeterminados, pues
Nos dijo que eran aquellos conceptos controvertidos, por razones que podíamos decirlas ideológicas, por razones culturales, por razones religiosas, por razones consuetudinarias. Es decir, cuando un término no nos ponemos de acuerdo sobre su significado, ¿por qué? Porque cada uno quiere darle el significado de acuerdo a su concepción de lo correcto, de lo justo, de lo moral, de lo aceptable. Y eso tiene un trasfondo ideológico, un trasfondo educativo. Entonces, ahí está la parte más delicada de los conceptos indeterminados. Definirlos de acuerdo a nuestras particularidades, a nuestras circunstancias, a las circunstancias, ideología del juzgador. Y obviamente, pues, estos conceptos indeterminados, como veremos enseguida, son aquellos que generan disenso en lugar de consenso. Pero vamos a ir definiendo poco a poco. Bien. Veamos. Hipótesis de trabajo. Si una norma sancionadora contiene conceptos indeterminados y es aplicable a un caso concreto, entonces la hipótesis es que se afectaría el principio de ley previa. Y también se afectarían los principios de seguridad jurídica, de predictibilidad, de inocencia y proporcionalidad. Bien, les comentaré que para poder abordar este tema de los conceptos indeterminados, nosotros que tenemos esta especial inclinación hacia la filosofía del derecho, pues hemos tomado un poco de la psicología, bueno, hay una psicología, como ustedes sabrán, la Gestalt, y una filosofía llamada filosofía del lenguaje, y un representante de esta filosofía del lenguaje fue el famoso Wittgenstein, un austriaco que se ocupó especialmente de analizar la filosofía a través del lenguaje. Bueno, todos ellos, ese cuerpo académico, mostraba en algún momento esta imagen. Y bien, esta imagen puede ser interpretada de diversas formas. Algunos la interpretarán como un ave y otros la interpretarán como un mamífero. Pues eso nos quiere decir que estamos frente a un problema de ambigüedad, de controversia, de vaguedad. Bueno, eso iremos tratándolo. Pero los radicales, los que sostienen la tesis que el lenguaje natural a través del cual está tejido el derecho, ¿por qué? Porque según esta división de los lenguajes, los teóricos han tenido a bien hacer dos sectores lingüísticos. El sector del lenguaje artificial, por ejemplo, el de la lógica matemática llena de símbolos, y el de la misma matemática, y por otro lado, el lenguaje idiomático del francés, del quechua, del aymara, del castellano, etc. A este lenguaje que lo aprendemos de generación en generación, se le denomina lenguaje natural. Y cuando uno abre una ley, un código, lo lee en castellano, lo lee en inglés, es decir, está escrito en un lenguaje natural. Y la primera característica
ostensible de este lenguaje natural es su ambigüedad y vaguedad. Es decir, que siempre va a tener un margen, así sea mínimo o así sea amplio, de estos dos defectos connaturales a los lenguajes idiomáticos: la ambigüedad y la vaguedad. Pues este símbolo nos muestra que un mismo texto puede ser interpretado desde dos puntos de vista. Y eso no es lo peor. Lo peor es que esos dos puntos de vista se contradigan. Que uno diga, esto es un pato, y otro diga, no es un pato. Eso es la controversia que se produce. Esa es la discusión que se produce respecto de la interpretación de los lenguajes naturales con los cuales están tejidas todas o casi todas las normas. Bien, entonces, como ven ahí, esto nos va a simbolizar y se nos va a grabar el siguiente eslogan: nada es verdadero en la interpretación ni nada es falso. Todo depende del cristal con que se mire. Vamos a ver hasta qué punto ese eslogan que acabo de relatar representa el fenómeno de la interpretación jurídica. Bien. Pero para esto, queridos doctores, no quiero teorizar sin antes presentar un caso, o por lo menos de todos los casos que nos hemos enfrentado, todos alguna vez hemos conocido casos donde hay conceptos indeterminados. He tenido a bien de traerles un par de casos. Veamos. A ver, cualquier coincidencia con la realidad es eso, pura coincidencia. A ver, veamos. Carolina, el caso Carolina. Después ustedes me dirán a qué caso se asemeja. Escuchemos bien, queridos colegas. Carolina, luego de mucho esfuerzo, logra ingresar a uno de los más cotizados institutos tecnológicos del Perú. Pero un jueves cualquiera tuvo la visita de su pareja sentimental, de su novio, Luis, y producto del afecto juvenil, deciden, a eso de las 7 p.m., ingresar al baño de mujeres de la institución. Apagan la luz para no ser importunados ni brindar un espectáculo que pueda afectar a los demás, es decir, se esconden y se encierran en el cuarto del baño, en los compartimentos que suelen tener los servicios higiénicos. Entonces, ahí está Carolina con Luis, están ingresando, ella entra primero, luego entra él, y se encierran en este cuartito del baño. Una vez cerrados y con la luz apagada, se propinan besos mutuamente, cuidándose que nadie los viese. Ojo, por favor. Ella pertenece a la institución, es alumna, él es un visitante. Bien, pero, dada su mala suerte, ¿qué sucede? Una vigilante le toca revisar el área de baños y al ver la luz apagada, ingresa y los descubre besándose. Pues ella, la vigilante, llama, ¿hay alguien ahí? Ellos no contestan. Se inquieta porque escucha algún ruido, sospecha que algo irregular está pasando. Y obviamente, algo molesta o enojada, entra, los ve en pleno intercambio de besos y nada más que eso, no llegaron a otra actitud
y obviamente levanta un acta y lo lleva a la dirección. Bien, se levanta el acta, como lo dije, se lleva a cabo un proceso disciplinario en contra de Carolina y se decide expulsarla del centro de estudios, subsumiendo las muestras de afecto en el baño en el supuesto de hecho de la norma reglamentaria institucional N1, que prescribe lo siguiente: el que atenta contra la moral y buenas costumbres merecerá expulsión definitiva. Palabras menos, palabras más, esto es en buena cuenta lo que dice, bueno, la sentencia. ¿Ok? No sé, ustedes hasta el momento, ¿qué opinarán? ¿Ameritaba la señorita Carolina, estudiante aplicada, que había superado las 1001 dificultades que tenemos los peruanos para arribar a tener estudios superiores? Y en esta casa de estudios, donde se brinda una instrucción de calidad en el aspecto técnico y tan buen servicio presta a la comunidad esta casa, ella obviamente estaba orgullosa y sus familiares estaban orgullosos y ella no tenía otras faltas disciplinarias, no había observado mala conducta en toda su estancia. Pero definitivamente así fue como, luego de estudiar el caso brevemente, un proceso muy sumario a nivel institucional, pues deciden expulsarla en forma definitiva. Ella había escuchado de otros casos, como por ejemplo el caso del señor que ingirió alcohol o había llegado a su centro laboral, la municipalidad de Chorrillos, con un grado alcohólico y que lo habían despedido y luego había sido reincorporado por el Tribunal Constitucional. Bueno, palabras o características más o menos de estos casos, vamos a pasar a ver lo siguiente. Ella interpone su demanda de amparo en la esperanza, obviamente, ¿no?, de su reingreso. O sea, un error de esa naturaleza no podría en su cabeza ser aparejado con una sanción definitiva, sino con una sanción menor, una suspensión, por ejemplo. Pero no, optaron por la más grave. Bien, pierde el juicio en los juzgados constitucionales del edificio Alzamora, luego el caso va a parar al Tribunal Constitucional y ahí, quedémonos un momento, no sé si ustedes han tenido a bien seguir el caso. Por favor, si fuesen tan amables de votar esta causa. Es decir, yo les voy a pedir, les voy a agradecer para interactuar y que ustedes se pronuncien sobre esto. Ustedes, como miembros del Tribunal Constitucional, ¿qué harían? ¿Le confirman o revocan, por decirlo en palabras sencillas, ¿no? O sea, ¿confirman la expulsión o la revocan? A ver, ¿qué dirían? No sé si pueden marcar, por favor, por el chat, podrían participar. Me gustaría bastante para sentirnos conectados. A ver, ¿confirman o revocan? O sea, ¿declararían fundada o infundada la demanda, ¿no? Fundada o infundada la demanda. Muy buenas noches, querida teleaudiencia. A ver, ¿fundada o infundada la demanda de Carolina? Bueno, mientras van contestando, les comento que ese famoso caso del señor, del joven que fumó marihuana en la USIL, el Tribunal Constitucional llegó a decir que la conducta de fumar marihuana no estaba aparejada con la sanción de expulsión. Por tanto,
el alumno no podía haber previsto que el fumar marihuana tendría o sería el supuesto de hecho para una consecuencia jurídica de expulsión definitiva. Como no se había cumplido con ese principio de taxatividad, entonces podía ser reingresado. Pero ¿qué ocurre con el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, pues, declara, a ver, no es razonable imponer expulsión por un acto que no ha perjudicado a la imagen de la entidad ni derechos de alguien, nos dice Rodolfo. Dentro de un baño, el acto de besarse de una pareja no puede ser inmoral. Muy excelente el profesor Avergún. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, muchas gracias por tu participación. Ustedes saben que cuando un expositor está dialogando con un público y ve que participa la gente, entonces se siente recargado, ¿no? O sea, es como me pusieran más pilas para seguir brindándoles este servicio informativo, ¿no? De lo que hemos preparado. Bien, es como si me miraran a los ojos, ¿no? Cuando contestan por el chat. Muy bien, entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? No saben, no sé si ya saben cuál fue su respuesta. El Tribunal Constitucional resolvió como infundada la demanda. Infundada, sí, en una sentencia de tres páginas o más o menos, ¿no? Infundada la demanda. Bueno, esto sorprendió, ¿no? Sorprendió a más de un jurista y sorprendió incluso al comentarista, bueno, no es comentarista, sino es el filósofo Manuel Atienza, tuvo a bien comentar esta sentencia del Tribunal Constitucional, obviamente criticándola. El Tribunal Constitucional simplemente adujo que debería llenarse de contenido al término moral y buenas costumbres de acuerdo al sentido común, y eso bastaba, eso bastaba. Y si así el Senati, porque la institución fue Senati, bueno, dijo, si el Senati así lo ha tenido a bien de considerar y le ha dado ese contenido que besarse en el baño es un acto inmoral, entonces ese criterio es respetable. Y todavía dice el Tribunal Constitucional, la ciencia de la moral es la ciencia del bien. Bueno, imaginémonos que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. ¿Por qué hizo esto? Los tres magistrados que firmaron, enseguida les voy a decir el número. Bien, a ver si lo tenemos por acá. Disculpen. A ver, vamos a ver. Ahí está, aquí está, aquí está. A ver, un momentito. Ya. Es 1182 del 2005. 1182 del 2005. Proceso de amparo TC Carol Luz Sáenz Lumbreras, ¿no? 1182 del 2005. Es el famoso caso Senati. Pero un momentito, por favor, voy a regresar a las diapositivas. Aquí estamos. Ahí está. Bien. Bueno, fue sinceramente un golpe para esto del derecho, ¿no? Menos discrecionalidad, más razonabilidad y sobre todo humanidad. Sí. Miren, los conceptos indeterminados, cuando no está dentro del derecho sancionador, podrían tener un tratamiento X, pero cuando está dentro del derecho sancionador, así sea una sanción administrativa, disciplinaria, etcétera, ahí sí debemos tener muchísimo cuidado, porque es restringir un derecho, afectar un derecho.
Y sobre la base de un concepto indeterminado, pues eso nos da muchísima preocupación. Bueno, la falta está por facilitar el ingreso al recinto del baño con una persona ajena al cenar. Bueno, eh, bueno, acá nos dice, por ejemplo, Ana, la conducta sancionable debe estar expresamente descrita por principio de legalidad y tipicidad, conducta que atenta contra la moral, encierra diversas conductas con distintas percepciones. Eso mismo, ¿no? Como nos menciona acá Ana Lucía en el chat, el concepto indeterminado es precisamente ese, ¿no? Cuando hay varias interpretaciones de lo mismo. A ver, veamos un poco de teoría, doctores. A ver, vamos a ver por acá. Bien. ¿Qué se entiende por concepto indeterminado? Y es una definición entre tantas otras, ¿no? Dice, un concepto indeterminado es aquel cuyo significado es controvertido, es decir, genera disensos en lugar de consenso. Por ejemplo, lentes, anteojos, ahí hay consenso, ¿no? Cuando yo le puedo decir a una persona extraña, pásame lente, precisamente va a traerme este artefacto y me voy a poder comunicar. Y 1 millón de personas, 2, 3, 4, 20 millones, 200 millones de hispanoparlantes pueden entender que lente, anteojo, gafas es esto, ¿no? Entonces, a eso llamamos un consenso relativo. Pero como cuando hablamos de términos como democracia, cuando hablamos de términos como trato degradante, entonces ahí ya comienzan los problemas, porque un concepto de democracia lo tendrá el difunto Chávez de Venezuela, el actual Maduro. Otro concepto de democracia lo tendremos acá, algunos politólogos, algunos ciencistas políticos nos darán otro concepto y así sucesivamente. En la Grecia antigua, pues se discutía, ¿no? Si democracia es el poder de todo el pueblo o solo del pueblo humilde, ¿no? Muchos entienden que democracia es solo el poder para gobernar proveniente de un sector humilde, no de todos. Bueno, entonces existen pues diversidad de opiniones que vienen determinadas por nuestra cultura, nuestra ideología, nuestra educación, la información que hayamos recibido. Pero vamos a continuar con un poquito de teoría. Hay un jurista llamado Enterría, ¿no? Enterría decía que los términos, le llamaba términos empíricos, ¿no? Los empíricos, términos empíricos, son aquellos nombres de entidades físicas, tangibles, que tienen color, olor, sabor, tamaño, forma, etc. Todos los entes de la naturaleza, ríos, todos los fenómenos naturales, nube, lluvia, agua, fuego, todos esos hechos naturales son perceptibles por los sentidos. Entonces, y los nombres de esos hechos naturales o de esos objetos naturales serían términos empíricos. Entonces, vamos a mostrar acá esta clasificación. Tenemos, por un lado, los entes empíricos, objetos físicos, perceptibles por los sentidos, como fenómenos naturales y artefactos culturales, como precisamente les hablaba de una computadora, ¿no? Podría tener cualquier otro nombre, ¿no? Como en inglés, en francés, o como le dicen los españoles, un ordenador. Podemos tener unos audífonos, podemos tener un vaso, en fin. Estos objetos, como este, como que viene a ser un libro,
y genera un relativo consenso. Entonces, todos los nombres de los objetos empíricos generan relativo consenso. Habrán ciertos casos grises. No se olviden de esta palabrita, bueno, ustedes ya la deben haber manejado, ¿no? La primera vez que la escuché en el campo jurídico fue al señor Carguancho. Para darle la prisión preventiva a Keiko, preguntaba, diga usted, señor relator, o al secretario, luego de haber aplicado el principio de proporcionalidad, le preguntó, zonas grises del asunto. Entonces ya se viene usando este concepto de las zonas grises. Ejemplo, de un libro cualquiera, bueno, la zona gris sería la siguiente. ¿Qué pasa si este libro se despedaza por un accidente, un incendio, y la mitad está quemado? ¿Seguiría siendo libro? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando tenemos un árbol y el árbol está muerto? Perdonen que cite un ejemplo tan baladí, parece infantil, pero no he encontrado una definición qué pasa cuando el árbol ha fallecido. Ni siquiera muchas veces se puede determinar cuándo un árbol ha muerto. Pero el árbol muerto, ¿sigue siendo árbol o no? ¿O cuántos árboles deben haber en una extensión territorial para considerarse un bosque? 10 árboles, 100 árboles en 100 metros cuadrados, en una hectárea, etc. ¿No? Por ejemplo, prohibida la tala de bosques. Un impuesto para el libro. ¿Cómo diferenciamos el libro del folleto? ¿Cuántas hojas debe tener una encuadernación para ser libro y cuántas para ser folleto? Bueno, todos esos casos son las zonas grises de los términos empíricos. Esas zonas grises son más o menos salvables, son más o menos interpretables en un sentido que puede uno solucionar el problema. El asunto se presenta, el más álgido se presenta cuando pasamos de estos términos términos empíricos, como le llamaba en Terría, a objetos no empíricos, que son objetos ideales, productos a veces de mitos o también un filósofo, un epistemólogo llamado Mario Bunge, le llamó a estos objetos ideales, le llamó mentefactos. Entonces, este celular es un artefacto porque es tangible, perceptible por los sentidos. Pero el concepto del valor del dinero es un mentefacto. El concepto de derechos humanos sería un mentefacto. Y los valores morales también serían mentefactos. Entonces, el problema se presenta sobre todo en estos términos no empíricos, en estos términos que son nombres de objetos ideales, de objetos no tangibles. Bien, acá en nuestras diapositivas hemos puesto, ¿no? Estos entes no empíricos están correlacionados con términos y conceptos de alta indeterminación, que generan disensos relativos. Bien, a lo largo de la historia, el dinero ha evolucionado y ha habido diversos conceptos. Ahora tenemos el dinero no físico, el dinero electrónico, etc. Pero el dinero es un caso muy, muy especial. ¿Por qué? Hay un historiador llamado Yuval Harari, que considera que dentro de estos objetos ideales, el que no genera tanta controversia
es el dinero, el valor del dinero. O sea, miles de personas negocian, comercian todos los días con los dólares. Y si a alguien le entregan un billete de $100, lo acepta. Y así se produce el tráfico comercial y el éxito en la economía. Pero ¿qué pasa cuando se habla de un derecho fundamental? Por ejemplo, el de la libertad de expresión. Cuando un canal de televisión, una radioemisora, un periódico transmite una noticia que va a afectar la vida privada de un personaje público, ¿estás haciendo uso adecuado, inadecuado de la libertad de expresión? ¿Hasta qué punto? ¿En qué caso sería adecuado? ¿En qué caso sería justificable ocuparse de la vida privada de personajes públicos? Entonces, ahí se presentan las controversias. Específicamente en el término derecho a la libertad. En el caso de eutanasia, derecho a la vida. En fin, estos derechos humanos, pues, son objetos ideales, son objetos que la cultura los ha establecido, que los respeta y nos ayudan muchísimos. ¿Qué haríamos sin ellos? Pero esa utilidad práctica para solucionar problemas de afectación a la sensibilidad humana, etcétera, pues para reclamar respeto utilizamos en los procesos los conceptos relativos a los derechos fundamentales. Sí, pero definirlos es otra cosa. Es un trabajo muy exigente y hay controversia. Entonces, Yuval Harari dice que respecto al valor del dinero es casi consensual, casi. En cambio, respecto del valor de ciertos derechos o cuál derecho humano pesa más, ahí viene la controversia. Por ejemplo, en épocas de pandemia, nuestra sociedad peruana ha aceptado la inmovilidad, el toque de queda, la mascarilla, etcétera. En otras naciones, las europeas o las de Norteamérica, Canadá, etcétera, había marchas en contra de la inmovilización ciudadana, en contra del toque de queda. En Suecia no lo aceptaron, en Nueva Zelanda, sí, no lo aceptaron, etcétera. Y en China tenían que utilizar la fuerza física para coaccionar. En cambio, en nuestro medio sí lo aceptamos. ¿Por qué? Porque ponderamos entre la libertad de tránsito, la libertad de comercio, la libertad de llevarnos el pan a la boca, que lo hacíamos con nuestro trabajo del día a día, aceptamos el encierro, dejamos de recibir la ganancia del día y preferimos conservar supuestamente la salud. Ahora, que haya sido una medida adecuada o inadecuada o exagerada, eso ya es otro cantar. Pero tenemos que ponderar. En un momento de desastre natural, la seguridad estará por encima de la libertad. Y en un momento de normalidad, la libertad estará por encima de la seguridad. En un momento de crisis de inseguridad ciudadana, es posible que los ciudadanos acepten que la seguridad vaya a estar por encima de la libertad y que afecte la libertad de comercio, que afecte los ingresos cotidianos que se llevan las familias que se dedican al trabajo nocturno, etcétera. Pero ahí viene, ¿no? Ahí viene esto que se denomina circunstancialismo. El valor de un derecho dependerá de las circunstancias. Bien, entonces por eso les decía que respecto de la definición de los derechos y del valor de estos frente
a otros, pues existe cierta indeterminación. Respecto de su definición, ¿qué es el derecho a la libertad? ¿Qué es el derecho a la vida? ¿Qué es el derecho a la no discriminación? Etcétera, también habrá problemas de definición. Bueno, pero eso es más o menos superable, más o menos superable. ¿Dónde se presentan, ojo acá, queridos doctores, dónde se presentan o dónde se presenta el más álgido problema de los conceptos indeterminados? Se presenta aquí, ¿no? Acá. Dice, los términos radicalmente indeterminados. Radicalmente indeterminados. Bueno, una filósofa de Alicante, bueno, también así los mencionan, ¿no? Y otros, a estos conceptos que son, que tienen alta indeterminación porque no generan ningún consenso, y la definición que le demos dependerá de nuestra moral, de nuestra ideología política, de nuestra ideología jurídica, etcétera, se van a llamar conceptos radicalmente indeterminados. Bien, estos conceptos radicalmente indeterminados, pues, son, por ejemplo, moral y buenas costumbres. Entonces, hemos llegado al punto de nuestro caso. Pero estos términos morales, queridos colegas, ¿dónde están? Están regados, perdonen el término, pero llenan, bueno, quizás esté exagerando, ¿no? Pero obviamente en el Código Civil, en el título preliminar, se habla de qué? Del acto jurídico contrario al orden público y a las buenas costumbres. Entonces, ¿qué se entiende por buenas costumbres? ¿Qué se entiende por orden público? El derecho de familia, el derecho laboral, ni que se diga, ¿no? Las causas de despido, las causales de despido están también impregnadas. El concepto mismo de acoso, de hostigamiento. Por otro lado, en el derecho de familia. Y precisamente vamos a ver en el campo del derecho de familia un caso, a ver ¿qué me van a decir? ¿Cuál va a ser su respetable opinión? Bien, acá, entonces, para cerrar esta fase, antes de pasar al caso, resumamos. Tenemos entes empíricos tangibles cuyos conceptos no traen problemas graves. Generan consensos relativos. ¿Tendrán zonas grises? Sí, como para diferenciar cuando algo es un bosque y cuando no es un bosque, cuando algo es un libro o cuando no es un libro. Es como determinar cuándo alguien es joven o cuando alguien es viejo, cuando alguien es gordo, cuando alguien es flaco, cuando alguien tiene colesterolemia y cuando alguien no tiene colesterolemia. Esos estándares muchas veces se hace a través de la ciencia, a través de la costumbre, a través de los usos del lenguaje. Ahí no va a haber un problema grave de indeterminación. ¿En cuanto a qué? A los conceptos empíricos o de entes empíricos. Los no empíricos se dividen en dos. Los no empíricos, como el dinero, mentefactos, ¿no? O sea, artefactos ideales como el dinero, ahí vamos a tener cierta interpretación pacífica. ¿Dónde está el problema? El problema está en los conceptos valorativos. Ahí está el problema. En los conceptos de índole moral. Ahí va. Pensemos, vacancia por causal de inmoralidad permanente. Esa vacancia ha sido tan controvertida que se entiende por conducta contraria a la moral de un presidente de la República. Algunos decían que el término moral se refiere ahí
problemas mentales, salud mental, no problemas éticos, sino mentales. ¿Ven? Ahí nos enfrentamos a un gravísimo problema de interpretación y definición. Otro caso que de repente se nos va el tiempo y no puedo citarles es un famoso asunto llamado el caso del doctor Ugalde Jáuregui. Él fue destituido por el ex Consejo Nacional de la Magistratura porque anuló la sentencia que había dado. ¿Y por qué él anuló su propia sentencia yéndose en contra de la cosa juzgada? ¿Por qué? Porque no había aplicado un precedente vinculante. Entonces, para reparar esa omisión, anula y vuelve a emitir, o la sala vuelve a emitir el fallo. Bueno, el punto está en que por esto dijeron que él había ido contra el decoro, contra la majestad del cargo, contra el prestigio, etc. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional cuando el doctor Ugalde interpuso su amparo? Dijo que los conceptos decoro, entre otros, son conceptos indeterminados y aplicarlos para sancionar constituyen una afectación al principio de ley previa. Entonces, ahí sí tuvo una diametral decisión y opuesta al caso de Senati. O sea, fue diametralmente opuesto su criterio. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a ver el siguiente caso, ya para ir cerrando la idea. Aquí está el caso, ¿no? Bien. A ver, doctores, muy rápidamente para no aburrirlos ni abrumarlos. Bien, dice así: Odiseo, estudiante universitario, conoce a Miranda. Ahí está Miranda, esta chica universitaria que practica paralelas y también practica el pole dance, ¿no? Pero lo hace como actividad deportiva, en un inicio, cuando estaba en la universidad. Yo la conocí, ¿no? Pero no tuve la más mínima idea que algún día lo que pasaría luego, ¿no? Era una alumna, bien. Entonces, pero vamos a recrear, vamos a cambiar los nombres, vamos a dramatizarlo para que obviamente no perjudiquemos sus derechos. Odiseo, estudiante universitario, conoce a Miranda un día de aniversario de la universidad, mientras ella en el concurso de talentos hacía piruetas en barras y en el tubo, puesto que era deportista y representante de la Facultad de Derecho. Ya, ahí está Miranda. Obviamente, esta es una recreación, está ficcionado, ¿eh? No vayan a pensar que ella es. Luego dice, Miranda y Odiseo se enamoran, se ennovian y tienen su primera discusión, en la que él reprocha y dice, si bien es cierto, a ti Miranda todos te admiran, y yo el primero en admirarte, pero creo que Miranda solo mira y admira a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa con Miranda, con esta chica? Sufre de narcisismo. Bien, entonces estamos conociendo el perfil de una de las partes de este asunto. Se gradúan ambos y luego se titulan de abogados. Y al cabo de 2 años contraen matrimonio civil. A los 3 tienen su primer bebé. Él, Odiseo, se va a vivir a Tumbes. ¿Por qué? Porque consigue trabajo de relator. Miranda se queda en Lima y avisa a su esposo que el dinero que le dejó su abuelo no lo invertirá en maestrías, sino en perfeccionar sus prácticas deportivas de pole dance, mientras el niño estará bajo el cuidado de la abuela, y Odiseo acepta la idea pensando que puede algún día competir internacionalmente en ese deporte desde adolescente lo cultivó. Bien, vamos a pasar rápidamente para no aburrirlos. Dice así, pero el 7º año de matrimonio,
ella es invitada a participar en un concurso en un centro nocturno llamado Lujuria Club, ubicado en el centro de Lima, en la avenida Canadá. En el Jirón, Canadá. No, Camaná, disculpen. Camaná. En el sótano, es un sótano. El dueño le hace la propuesta de contratarla los fines de semana y ella acepta trabajar en ese sótano del Jirón Camaná, del centro de Lima, que es catalogado zona rosa. ¿Por qué? Porque se practica la prostitución clandestina. Obviamente no estoy diciendo que ella se dedique a la prostitución, sino que ella trabaja en un lugar donde otras personas, compañeras de ella, practican la prostitución clandestina. El esposo se entera por un amigo que concurrió al bar. Odiseo, indignado, le llama por teléfono y le pregunta, y ella le confiesa y dice que se ha casado con una mujer y no con una esclava, y además tiene el derecho de aportar a la economía del hogar, con el fruto de su arte y esfuerzo. Además, no está incumpliendo en modo alguno su deber de fidelidad, porque ella solo baila y el público la admira. ¿Ven? Entonces, el esposo, ojo, no sabía. Él se entera luego por los amigos. O sea, en ningún momento el esposo sabía que ella iba a exhibir su arte en un centro nocturno, en el cual se practica la prostitución clandestina. Miranda además alega que le pagan por bailar en vivo y directo y también por posar en la página web, y este dinero será para la educación de su hijo hasta el posgrado, y que su cuerpo es su propiedad, tal como es propietaria de su arte y esfuerzo, y sobre todo de su dignidad, tal y como ella lo entiende, y no como lo entiende una sociedad patriarcal y machista. Es decir, ella ahora baila en OnlyFans, que es una página web, un aplicativo para adultos, y los caballeros se suscriben y pues obviamente cuanto más sugerente sea el baile, más pago ella recibiría. Bien. Odiseo viaja a Lima llevándole fotos que le han enviado sus amigos, en los que ella sale en diminutas prendas, poses sugerentes y eróticas en una página web llamada OnlyFans, como dije. Ella acepta lo del pole dance en el Lujuria Club y también lo del OnlyFans, pero le dice que jamás se desnudó del todo y tampoco tuvo acceso carnal con otra persona, y solo está diversificando su actividad laboral. O sea, como ella obviamente es una abogada, sabe defenderse muy bien. Bien. Odiseo entabla la demanda de divorcio por conducta deshonrosa. Entonces, ahora preguntémonos, queridos doctores, y veamos un poco acá. Aquí está el listado de causales, tanto del divorcio como, bueno, el divorcio sanción y el divorcio remedio. Y está la causal 6, la conducta deshonrosa que hace insoportable la vida en común. Bueno, queridos participantes, por favor, quisiera ahora también su opinión. Vamos a abrir y vamos a preguntarles. Ustedes como jueces, ¿declararían fundada o infundada la demanda de divorcio por causal de conducta deshonrosa? A ver, doctores, no sé si me han escuchado. Ella, Miranda, baila en el tubo, luego le contrataron en un club nocturno donde ella baila haciendo piruetas sugerentes y, bueno, 1, 2, 3, probando, creo que no se escucha. Sí, ¿no? Bueno, y le pagan por ello, luego practica o hace OnlyFans, que es un aplicativo para adultos, y su esposo, que desconocía de todo ello, pues le entabla una demanda de divorcio.
A ver, doctores, ¿fundada o infundada? Opiniones, por favor. A ver, doctores, a ver, sigan opinando. Y después les cuento qué dijeron los jueces de familia, ¿no? Hicimos también la encuesta. ¿Mm? Bien. A ver, doctores, díganme. Claro, el matrimonio tiene ciertos deberes, ¿no? Y habría que ver qué deberes se han incumplido. El de cohabitación, no está en discusión. El de fidelidad, ahí tenemos también un punto, ¿no? Un punto, no sé si de duda o no es duda. ¿Puede haber una infidelidad virtual? Y el deber de ayuda mutua. Entonces, deber de ayuda mutua, de cohabitación y el deber de fidelidad. Ahora, doctores, por favor, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Esa causal tiene algún concepto indeterminado? ¿Sí o no? ¿La causal 6 contiene un concepto indeterminado? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Solamente la palabrita sí o la palabrita no? La... Ujú. Bien, entonces, queridos doctores, mi consejo es el siguiente. Ahí está también que haga insoportable la vida en común, ¿no? También es otro concepto indeterminado. Bueno, doctores, entonces, si aceptamos que una norma que eventualmente podría ser sancionadora, ya que podría pedirse una indemnización, inclusive el acto de separarte, de declarar disuelto el vínculo matrimonial, también en algún sentido podría tomarse como una sanción. En fin, la doctrina ha señalado, y no solamente la doctrina, sino el tercer pleno casatorio, bueno, no recuerdo bien, pero se ha determinado que hay divorcio sanción y divorcio remedio, y la causal 6 están dentro de divorcio sanción. Entonces, ¿cuál es el consejo?
Si un concepto indeterminado está inserto en el supuesto de hecho de una norma de tipo sancionatoria, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo aplicamos, cómo declaramos fundada o infundada? Bueno, vamos a irnos a lo más extremo. ¿Cómo alguien podría declarar fundada con F, fundada, si antes no solucionamos el problema de la indeterminación? Para solucionar ese problema de indeterminación tendríamos que llenarle de contenido. ¿Y cómo le damos contenido? ¿De qué instrumentos nos valemos? ¿De qué estrategias? ¿De qué herramientas? ¿De qué tipo de indeterminación? Como les había mencionado, como muy bien Duberlis pregunta, ¿cómo podemos identificar si es norma indeterminada? Cuando contiene un concepto de orden moral, cuando no es un concepto empírico. Vamos a retroceder a nuestro cuadrito. A ver, doctores, vamos a ver. Así como en los casos de discriminación hay categorías sospechosas, si se habla de raza, categoría sospechosa. Si se habla de etnia, categoría sospechosa. Si se habla de género, categoría sospechosa. Entonces, hay categorías sospechosas de indeterminación. ¿Y cuáles son? Acá, vamos a ver acá, aquí están, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuáles son las categorías sospechosas de indeterminación? Vamos a ver acá. Ahí está. A ver, ya está. Los conceptos empíricos, así lo llamaba Enterría, conceptos empíricos o términos empíricos, que son nombres de entidades empíricas, de fenómenos naturales, ríos, lagos, o de artefactos, mesas, sillas, computadoras, esos tienen relativa indeterminación, tienen un consenso relativo, son manejables. Estos, los términos empíricos, bosque, libro, computador, etcétera, son empíricos. Muy bien. ¿Por qué? Porque el sujeto del cual hablamos es identificable mediante los sentidos. Si yo digo, la computadora se me ha malogrado, entonces, cuando yo estoy dialogando con el coordinador, la computadora se ha colgado, entonces el señor coordinador me va a entender perfectamente a qué me refiero con la palabra computadora, porque hay consenso sobre el significado de la palabra computadora, porque es un término empírico, que lo podemos observar. Pero cuando hablamos de términos no empíricos, como derecho a la libertad, derecho a la no discriminación, derecho a la intimidad, ahí ya tenemos disenso. Ya todos no lo definimos de manera pacífica ni uniforme. Hay discrepancia, hay controversia. Pero ¿dónde está la mayor controversia? Cuando utilizamos términos de orden moral. El concepto de conducta degradante, el concepto de buenas costumbres, el concepto de conducta deshonrosa, ya son de índole moral. Entonces, sobre estos temas de índole moral tienen alta indeterminación, que los españoles y otros le han llamado de radical indeterminación. Son conceptos esencialmente controvertidos. Entonces, vamos a ir a una imagen, queridos doctores, para ya ir terminando, porque vamos a ver acá. Muy bien. Entonces, los problemas, vamos a ver, los problemas, este problema del concepto indeterminado se llama un problema de vaguedad extrema. Es decir, la vaguedad quiere decir que hay zonas claras
y zonas grises. 12 del día, zona clara. 12 de la noche, zona oscura. Zona gris, 6 de la tarde. Entonces, eso lo utilizamos como una metáfora. Bien. Entonces, esta es una vaguedad simple, ¿no? Por ejemplo, personas altas, personas bajas. Hay alguien intermedio. Esa persona intermedia, que por ejemplo en el Perú una persona de 1,70 es intermedia. Está en la zona gris. Bien, hasta ahí nos vamos entendiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a términos como acoso? Entonces, el acoso ya nos trae más problemas porque ya tiene rasgos de moralidad, de pudor, etc. Entonces, vamos a ver el caso. Supongamos que alguien es acusado de acoso laboral. Entonces, este señor jefe, el señor que ven ahí, el jefe, la primera vez que intercambia con su secretaria un mensaje, le dice palabras algo subidas de tono, pero jocosas. Ella se ríe. Le dice, ¿qué haces? Y es de noche, estarás ya por entrar al sobre, a guardarte. Ella se sonríe. La segunda vez le dice, ¿y cómo duermes? ¿Qué traje usas? De repente, traje de noche, traje de Eva, si quieres voy a tu habitación para ver en vivo y en directo. Entonces, ella se sorprende. Y acá, cuando le dice, compartiremos el mismo lecho, ahí ya se escandaliza. Entonces, tenemos una zona intermedia, ¿no? Esta zona sería la intermedia. ¿Cómo podemos distinguir cuándo termina el cortejo y cuándo comienza el acoso? ¿Cuándo termina el coqueteo y cuándo comienza la ofensa? ¿Cómo los hombres pueden distinguir si la primera broma le acepta? Una broma erótica, ¿no? O que tiene visos de eroticidad cuando le dice, ya es de noche, te vas a dormir, y con cierta entonación. Y ella se sonríe. Él piensa que ella le está dando lugar. Y luego acá ya le dice una palabra más subida de tono, ¿no? Como que eso, vas a dormir en traje de Eva. Y acá, si quieres, voy a tu lecho para abrigarte. Acá, ahí sí se escandaliza. Entonces, a eso vamos, ¿no? Los conceptos indeterminados tienen zonas, por ejemplo, vamos a ver, tienen ciertas zonas grises, pero tienen también zonas donde claramente hay un acoso o está subido de tono. Pero, ¿qué pasa cuando se habla de moral, de buenas costumbres? ¿Hay alguna zona clara para saber qué es moral y qué es inmoral? Si para los musulmanes, por ejemplo, tener 2, 3 esposas es algo perfectamente moral, pero para otra cultura como la nuestra, tener 2, 3 esposas a la vez no es de ninguna manera moral. Entonces, ¿cómo vamos a definirlo de manera universal? No lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que estudiar las circunstancias culturales en las que vamos a aplicar el término. Es por eso que se dice radicalmente indeterminados. Quizás el término acoso podamos hacer cierta distinción e identificación. Cuando hay un acoso, perdone, disculpen. Disculpen, ya me están indicando que tengo que ya concluir, ¿no? Son justo la hora. Entonces, vamos a concluir, no se preocupen. Entonces, queridos doctores, hay mucho por el tintero, pero les decía, el término acoso
tiene cierto consenso, ¿no? Y ahora se ha definido, se ha utilizado la siguiente estrategia, que dependerá de la víctima, dependerá de la víctima. Si la víctima considera que es acoso, entonces será acoso. Entonces, eso de hacer depender del punto de vista de la víctima es también algo peligroso. Alguien por venganza podía decir que sí, se ha sentido acosada. Entonces, es delicado, es peligroso utilizar estos términos indeterminados. Pero ¿qué vamos a hacer? No podemos deshacernos de ellos de la noche a la mañana. Bueno, entonces, la palabra acoso, que tiene que ver con nuestra afectación, nuestra sensibilidad, nuestra psicología, es más o menos determinable qué es un acoso en el Perú, qué no es un acoso en el Perú. Pero ¿qué pasa con la palabra buenas costumbres? ¿Qué pasa con la palabra conducta deshonrosa? ¿Qué pasa con el concepto? Si el concepto vacancia por inmoralidad permanente. Inmoralidad. ¿Qué es inmoralidad? ¿Podemos ponernos de acuerdo en ello? Entonces, como les vuelvo a repetir, esos conceptos de la moralidad vendrían a ser los conceptos radicalmente indeterminados, porque son conceptos valorativos. Con esto voy a cerrar. Supongamos que a una pobre viejecita le roban su dinero que saca del Banco de la Nación, su sueldo, y cuando va a la comisaría y le dice, señora, por favor, las características del ladrón, y la señora dice, le voy a dar las características para que usted lo identifique. El hombre que me robó era un hombre malo, muy malo, y solo eso le puedo decir. Con esa característica de malo, muy malo, ¿puede identificarse al ladrón? Obviamente que no. Entonces, cuando se habla de malo, bueno, buenas costumbres, malas costumbres, la identificación de su referencia, a qué se refiere, es radicalmente indeterminada. Ahora, ¿cuál es el consejo? El consejo para poder solucionar esto es el siguiente, queridos colegas. Vamos a ver acá. Bueno. Acá tenemos, bueno. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de violencia, ¿no? Cuando los términos son no radicalmente indeterminados, o sea, no son de índole moral, por ejemplo, son la palabra violencia. Entonces, la palabra violencia no es precisamente de índole moral. Ahí, cuando hablamos de violencia, podemos solucionar haciendo un cuadro como el siguiente. Vamos a identificar cuáles son los casos que generan consenso de violencia. Un ahorcamiento sería violencia. Todos sabríamos, todos coincidiríamos en que ahorcar a una persona es un acto violento. Acá lo ponemos en la zona de claridad. Luego, una marcha, una protesta, como este chico que está acá enfrente de los tanques en la plaza Tiananmen, en la China, hace como 30 años. Las marchas, la protesta ciudadana, ¿es violencia o no es violencia? Entonces, lo podemos colocar acá, en la zona donde hay cierta discusión, controversia, acercándose a la zona gris. Ahora, cuando uno pacta con su enemigo, pero por detrás está deseándole todo el mal, y simplemente está, obviamente, planeando cómo hacerle daño a futuro, y está utilizando la estrategia de la hipocresía. Hay alguien podría decir que la violencia escondida, la violencia soterrada, la violencia futura es violencia.
Pero hay casos donde claramente no hay violencia, cuando la Madre Teresa de Calcuta da de comer a un niño. Entonces, hay casos que están fuera del concepto de violencia, hay casos que están en la zona gris, ¿no? Por ejemplo, un esposo llega a su casa, guarda silencio, no le dice nada, no le contesta, y contesta con monosílabos. Podría decirse que es violencia familiar. Alguien podría decir, no, que está en la zona gris, habría que ver las circunstancias. Pero si un marido quiere colgar a su mujer, obviamente que eso está en la zona de claridad. Entonces, este cuadro de el señor Hart, ¿no? El señor Hart más o menos es un filósofo, H.L.A. Hart, que nos habló de que los conceptos estos indeterminados tienen una zona de claridad, como estamos viendo acá, ahorcamiento, y una zona de penumbra. Luego, también nos habla de los estándares variables. Los estándares para calificar si algo es violencia o no es violencia varían de acuerdo a la cultura. Muy bien, ahí podemos cerrar el asunto de estos términos relativamente indeterminados como violencia, que podemos identificar zona de claridad y zonas grises. Pero los términos morales, esos términos como conducta deshonrosa, como ir contra las buenas costumbres, etcétera, mi sugerencia es que quizás vaya a chocar con los, digamos, con el criterio vuestro. Mi sugerencia es que cuando tengamos una norma sancionatoria con conceptos morales, la declaremos inconstitucional su aplicación. No la norma misma, sino su aplicación. Yo he encontrado jurisprudencia norteamericana que habla de inconstitucionalidad por vaguedad. Sancionar a una persona con normas que contengan conceptos indeterminados, como se hizo con el caso Senati, me parece un caso claro de inconstitucionalidad y de inhumanidad. Muchísimas gracias, queridos colegas, muy amables por su audiencia. Muchas gracias, doctor. Ahora, no sé si habrá alguna pregunta. Bien, gracias, doctora Priscila. Ok, ok. Doctor Juan Abreu Báez, le quedamos inmensamente agradecidos por su excelente disposición, como siempre, para apoyar a la Academia de la Magistratura en estos importantes temas que tienen bastante acogida, bastante demanda, y con seguridad a futuro esperamos poder volver a contar con su participación en un tema parecido, complementario, doctor. Ojalá sea Muy posible. bien. Solo, doctor, quería decirles, porque alguien me ha preguntado cómo podíamos hacer en estos casos. Mi sugerencia es la siguiente. Actualmente hay un teórico llamado Gargarella. Gargarella propugna la justicia dialógica. ¿Y cómo la justicia dialógica, es decir, del diálogo, podría aplicarse? Se hace convocando plenos jurisdiccionales y plenos casatorios. En los plenos jurisdiccionales y en los plenos casatorios se proponen estos conceptos indeterminados para que les den cierta especificidad, ¿no? Los magistrados. Entonces, a través de la jurisprudencia, a través de los plenos jurisdiccionales y plenos casatorios, podemos reducir esta indeterminación. Ok, a ustedes gracias, a usted, doctor, nos vamos despidiendo. Yo me Gracias quedaría por el porque tengo clase también. Muchas gracias, muy amables. Un abrazo.
Gracias, doctor. Señores participantes, brevemente para indicarles de que en 7 días les estaremos remitiendo el correo electrónico con el procedimiento para generar su pago correspondiente, puedan validarlo y descargar el certificado. Doctor Abreu, nuevamente mil gracias. Señores participantes, hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Ok, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Recording stopped.